Muchos hombres creen que para superarse, tienen que demostrarle al mundo quiénes son, que tienen que ganar, competir, sobresalir, acumular logros visibles. Viven atrapados en esa idea de que el valor está en lo que se ve, en lo que brilla, en lo que otros validan. Pero no es así. La verdadera diferencia entre un hombre promedio y uno que se transforma no está en los aplausos que recibe, sino en el compromiso que asume cuando nadie lo observa. No se trata de gritarle al mundo que vas a cambiar. Se trata de hacerlo sin ruido. Yo soy Stephen Covey. Y he dedicado mi vida a entender que separa a los que crecen de los que se estancan. Y te lo digo con claridad, la verdadera superación no empieza con ruido. Empieza en silencio. Empieza contigo. Yo lo he visto una y otra vez. Aquellos que cambian de verdad no son los más talentosos, ni los más carismáticos. Son los más constantes. Los que eligen crecer sin testigos. Los que entienden que el crecimiento real no necesita escenario. Solo necesita decisión. Y esa decisión no es fácil. Porque vivir como todos es cómodo. Pensar como todos es seguro. Pero si quieres ser mejor que el 90% de las personas, tendrás que empezar por hacer lo que ese 90% nunca hace. Exigirte más de lo que el mundo te exige. Y hacerlo en silencio. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas ser extraordinario esta semana. Solo necesitas hacer una promesa contigo mismo. No volver a ser el mismo mañana. Esa decisión, cuando se sostiene, lo cambia todo. Porque la mayoría vive atrapada en excusas disfrazadas de lógica. No tengo tiempo. No estoy listo. Así soy yo. Pero tú no estás aquí para explicarte. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no tolera vivir a medias. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que ya no puede seguir mintiéndose. En el que se ve al espejo y entiende que no está dando lo mejor de sí. No porque no pueda, sino porque ha elegido lo fácil. Y ese momento duele. Pero también es sagrado. Porque marca el inicio de la transformación. No comienza cuando todo mejora, sino cuando tú decides mejorar. Aunque nada afuera haya cambiado. Cuando eliges levantarte sin ganas. Entrenar sin motivación. Construir sin aprobación. Es ahí donde te separas del resto. No porque seas mejor, sino porque has entendido algo que pocos entienden. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a empujarte. Nadie te debe nada. Y eso no es una tragedia. Es tu mayor libertad. Porque si tú eres el responsable, entonces tú también tienes el poder. El poder de moverte. De romper con tu historia. De construir algo nuevo. Pero solo si estás dispuesto a pagar el precio. El precio del silencio. El precio de no recibir aplausos. El precio de ser constante. Incluso cuando nadie lo nota. Superarte no es una meta futura. Es una forma de vivir. Es la decisión diaria de hacer lo correcto. Aunque no tengas ganas. De sostener tus hábitos. Incluso cuando no ves resultados. De elegir lo incómodo. Porque sabes que ahí es donde se forja tu carácter. Y eso, con el tiempo, te separa. Porque mientras los demás siguen esperando motivación, tú ya estás en movimiento. Mientras ellos posponen, tú actúas. Mientras ellos reaccionan, tú eliges. No porque seas especial, sino porque decidiste vivir con intención. Si estás escuchando esto, probablemente ya cruzaste esa línea invisible. Esa línea que divide a los que sueñan de los que hacen. Tal vez aún no tengas los resultados. Tal vez aún caes, dudas, te frustras. Pero hay algo en ti que ya despertó. Una voz interna que te empuja. Que no se conforma. Que sabe que puedes más. Y esa voz es real. Escúchala. Hazla fuerte. Y empieza hoy. Sin esperar señales. Sin esperar que todo se alinee. Empieza con lo que tienes. ¿Dónde estás? Porque lo que hagas hoy, incluso si nadie lo ve, está construyendo al hombre que vas a ser mañana. La mayoría de los hombres espera que algo externo los despierte. Un fracaso. Un susto. Un ultimátum. Pero el cambio real no necesita un golpe para comenzar. Solo necesita una verdad brutal. Esto ya no es suficiente. Ese es el punto de quiebre. El instante en el que por fin admites, sin excusas, que has estado sobreviviendo, no creciendo,
No construyendo. Solo repitiendo. Y ahí comienza todo. No cuando ganas. No cuando te aplauden. Sino cuando te hartas de tu propia mediocridad. No hay nada más poderoso que un hombre cansado de mentirse. De posponer lo que sabe que tiene que hacer. De esconderse detrás de justificaciones que ya ni él mismo cree. Ese momento, aunque solitario, es una bendición. Porque marca la primera vez que te tratas en serio. La primera vez que dejas de buscar culpables. Y empiezas a hacerte cargo de ti. Y te lo digo como alguien que ha visto miles de caminos recorridos. El único que transforma es el que comienza con responsabilidad. No con inspiración. No con motivación. Con responsabilidad. Nadie va a venir a darte permiso para cambiar. Nadie va a facilitarte el entorno perfecto. Y está bien. Porque si esperas condiciones ideales, te quedarás atrapado donde estás. Superarte empieza con una declaración silenciosa. No con palabras. Con decisiones. Con hábitos. Con renuncias. Es fácil decir quiero cambiar. Difícil es hacerlo cuando nadie te obliga. Cuando nadie te observa. Cuando estás solo. Cuando es domingo y podrías dormir. Cuando nadie sabría si fallas. Ahí se prueba si vas en serio. Ahí se separan los que prometen de los que cumplen. Porque el cambio verdadero no es glamoroso. Es incómodo. Es constante. Es muchas veces aburrido. Y si no estás dispuesto a caminar en medio de esa incomodidad, seguirás girando en círculos. Muchos dicen ya lo intenté. Pero la verdad es que intentaron poco. Intentaron mientras les duró el entusiasmo. Intentaron mientras era fácil. Pero la superación no es entusiasmo. Es persistencia. Es hacer lo correcto incluso cuando lo fácil te seduce. Es decirte a ti mismo. Una y otra vez. No más. No hoy. No me traicionaré esta vez. El 90% de las personas se quiebran ahí. Donde no hay resultados inmediatos. Donde nadie las aplaude. Donde el progreso es invisible. Pero si tú te mantienes firme ahí, ya estás por encima de ellos. No porque seas superior, sino porque elegiste no rendirte. Y te digo algo más. Nadie notará tu cambio al principio. Seguirás viéndote igual. La gente seguirá tratándote como antes. El mundo seguirá girando. Pero tú sabrás que algo ya no es como antes. Porque cada día que cumples contigo, te haces más fuerte. Cada día que eliges lo correcto, aunque duela, fortaleces tu carácter. Y el carácter, no el talento, es lo que te lleva lejos. Así que si hoy estás cansado, frustrado, desmotivado, pero aún así eliges hacer lo que debes, te estás transformando. Tal vez aún no lo veas. Tal vez aún no lo sientas. Pero te prometo algo. Esa decisión repetida es la que crea un abismo. Entre quién eras y en quién puedes convertirte. Lo más difícil de este camino es que al principio no parece que algo esté cambiando. Tú te esfuerzas, pero el mundo sigue igual. Te levantas temprano, pero nadie lo nota. Dices no a lo fácil, pero nadie te lo agradece. Avanzas en silencio, y el silencio parece no recompensarte. Y es ahí donde la mayoría abandona. No porque sea muy difícil, sino porque no soportan la sensación de estar solos en su esfuerzo. Quieren resultados inmediatos. Quieren aprobación. Quieren evidencia. Pero la transformación no funciona así. El cambio real es como sembrar en tierra seca. Durante semanas, parece que nada sucede. Pero bajo la superficie, todo se está preparando para florecer. El problema es que muchos abandonan justo antes de ver el primer brote. El 90% vive así, saltando de intención en intención, buscando una motivación nueva cada semana, justificando cada retroceso con excusas bien dichas. Pero tú no estás aquí para justificarte. Estás aquí para separarte. Y esa separación no es visible al principio. Es silenciosa. Es incómoda. Pero también es real. Cada vez que eliges lo difícil, cuando lo fácil te sonríe, te estás fortaleciendo. Cada vez que haces lo correcto, aunque nadie te aplauda, te estás entrenando. Y eso es lo que no entienden muchos. Que el carácter no nace del reconocimiento. Nace de la repetición invisible. Del esfuerzo sin espectadores. Del compromiso sin testigos. Porque mientras ellos hacen lo que quieren, tú haces lo que debes. Mientras ellos descansan sin haber cumplido,
tú cumples aunque estés cansado. Mientras ellos se distraen justificando, tú eliges construir en silencio. Y sí, hay días en los que te preguntas si vale la pena. Días en los que tu mente quiere negociar. Hoy no pasa nada si fallas. Solo esta vez. Te lo mereces. Pero ahí es donde se juega la verdadera diferencia. No en los días fáciles, sino en los días grises. Porque cualquiera cumple su rutina. Cuando está motivado. Cualquiera se esfuerza. Cuando tiene público. Pero pocos. Muy pocos. Lo hacen cuando nadie los mira. Y esos pocos son los que avanzan. Los que cambian. Los que un día se ven al espejo y se respetan. Porque saben lo que nadie más sabe. Todo lo que han hecho cuando nadie los veía. Te lo digo con claridad. La constancia invisible. Es la más poderosa. No ya no relax. No genera premios. Pero construye algo. Que nadie te puede quitar. Una identidad firme. Una identidad que no depende del entorno. Ni del ánimo. Ni de si alguien te reconoce o no. Una identidad que nace de la coherencia. Entre lo que dices que quieres. Y lo que realmente haces para lograrlo. Por eso, si hoy estás cansado. Pero cumples. Si estás solo. Pero avanzas. Si dudas. Pero actúas. Ya estás ganando. Estás creando una versión de ti. Que no se quiebra con el viento. Una versión que no necesita testigos para mantenerse firme. Y esa es la versión. Que te va a llevar lejos. Porque no se trata de cuánto logres hoy. Sino de cuánto puedes sostener con el tiempo. Esa es la verdadera medida. Puedes mantenerte firme. Aunque no veas resultados inmediatos. Puedes hacer lo correcto. Aunque nadie lo reconozca. Puedes avanzar. Aunque todo en ti quiera parar. Si la respuesta es sí. Entonces ya no estás en el 90%. Ya estás creando una brecha. Una distancia silenciosa. Que no se ve. Pero se siente. Y llegará el día en que zen out. Cuando tu vida empiece a hablar por sí sola. Cuando tu paz, tu disciplina, tu enfoque. Se vuelvan tan evidentes. Que los demás pregunten. ¿Qué hiciste? Y tú sabrás la verdad. No fue una fórmula mágica. No fue un curso. No fue suerte. Fue lo que hiciste en privado. Fue cada vez que te exigiste. Cuando podías rendirte. Y eso. No tiene precio. Ahora dime algo. ¿Cuál es el hábito que más te cuesta mantener? ¿Pero sabes que te cambiaría la vida si lo dominaras? No lo pienses como un reto. Piénsalo como una promesa. Escríbelo en los comentarios. Hazlo real. Nómbralo. Porque lo que nombras, lo puedes transformar. Si realmente quieres superarte, hay una verdad que no puedes seguir ignorando. El enemigo más fuerte no está afuera. No es el jefe que no te valora. No es tu pareja. No es tu familia. No es la falta de recursos. Ni siquiera el entorno. El verdadero obstáculo eres tú. Esa parte de ti que sabotea. Que posterga. Que siempre encuentra una excusa lógica para no avanzar. Esa voz interior que aparece justo cuando estás a punto de comenzar. Esa que te dice: no es el momento. No estás listo. No vas a poder. Y lo más peligroso es que esa voz suena como tú. Porque lleva años dentro de ti. Hablándote con autoridad. Disfrazándose de prudencia. De sentido común. De realismo. Pero no es realismo. Es miedo. Es una programación vieja que heredaste sin darte cuenta. Es una narrativa que te mantiene pequeño. Pero a salvo. Te dice que no te arriesgues. Que no cambies. Que no incomodes. Y si no la confrontas, vivirás toda tu vida atrapado en una cárcel invisible. Una cárcel sin barrotes. Pero igual de limitante. Y te digo esto porque lo he visto en hombres brillantes. Con potencial. Con talento. Con oportunidades. Que nunca lograron nada. Porque no supieron dominar su mundo interno. Pensamos que lo más difícil es el esfuerzo físico. Las horas de trabajo. El sacrificio. Pero no. Lo más difícil es ganar la batalla dentro de tu propia mente. Porque puedes tener un plan. Puedes tener metas. Puedes tener incluso la disciplina. Pero si tu mente no está alineada contigo, te boicoteará cada vez. Por eso, necesitas entrenarla. No para pensar positivo. Eso no basta. Necesitas aprender a observarla. A cuestionarla. A hablarte con firmeza.
Cuando esa voz intente negociar contigo. Y no se trata de ignorar el miedo. El miedo no se ignora. Se entiende. Se respeta. Pero no se obedece. El coraje no es ausencia de miedo. Es movimiento, a pesar del miedo. Y ese movimiento empieza con una frase que debes practicar hasta que se vuelva ley dentro de ti. No todo lo que pienso es verdad. Porque no lo es. Tus pensamientos son datos, no órdenes. Y si no aprendes a filtrar lo que permites en tu mente, terminarás siendo esclavo de ella. Piensa en esto. Cada pensamiento de duda que aceptas es una cadena que te detiene. Y cada pensamiento de decisión que eliges es una llave que te libera. Por eso el diálogo interno no es un detalle. Es el fundamento. Porque nadie te acompaña tanto como tu mente. Estás contigo mismo. Las 24 horas del día. Y si esa voz no se convierte en aliada, te destruirá desde dentro. Lentamente. Sin hacer ruido. Sin que los demás lo noten. Pero tú sí lo notarás. Lo sentirás cada vez que quieras avanzar y algo en ti te jale hacia atrás. Lo sentirás cada vez que te sabotees a último minuto. Lo sentirás cada vez que no puedas sostener lo que prometiste. Y no será por falta de capacidad. Será por falta de entrenamiento mental. Tú no naciste débil. No naciste confundido. No naciste inseguro. Eso lo aprendiste. Y si lo aprendiste, puedes desaprenderlo. Puedes reescribir tu narrativa interna. Puedes dejar de tratarte como un proyecto fallido. Y empezar a verte como un creador en construcción. Porque eso eres. Un creador. Alguien que ya no repite. Que ya no reacciona. Que ya no se arrastra por rutinas que odia. Eres alguien que empieza a elegir. Y sí, duele al principio. Cuesta. Porque es incómodo renunciar a esas historias antiguas. Que llevas años contándote. Historias como: no soy constante. Siempre abandono. No tengo fuerza de voluntad. Ya lo intenté antes. Tienes que romper con eso. No con una declaración, sino con una práctica diaria. De hablarte con respeto. Con autoridad. Con visión. La transformación no se trata de hablarte bonito. Se trata de hablarte con verdad. Una verdad que no te castiga. Pero tampoco te deja escapar. Una verdad que dice: esto es lo que soy hoy. Y esto es lo que voy a construir a partir de aquí. Si logras dominar esa voz, todo cambia. Porque no importa cuántas veces falles. Si tu mente está contigo, seguirás. Y si sigues, vas a llegar. No porque seas perfecto, sino porque por fin estás caminando en la misma dirección que tu voluntad. Eso te hace peligroso, poderoso, inquebrantable. Y todo empieza en silencio. Adentro. Contigo. Muchos quieren respeto. Pero pocos están dispuestos a construirlo. Muchos quieren impacto. Pero no entienden que el verdadero impacto no hace ruido. Vivimos en un mundo donde todo se muestra. Donde todo se grita. Donde el valor parece medirse en likes. Pero lo que realmente importa, lo que te sostiene cuando nadie más lo hace, se construye lejos del escenario. Sin cámaras. Sin testigos. Sin aplausos. Lo que te separa no es lo que dices que haces. Es lo que haces cuando nadie te ve. Ese es el campo de batalla más real. ¿Quién eres tú? Cuando nadie te está mirando. ¿Qué eliges? Cuando nadie sabría si fallas. ¿Qué haces? Cuando la única voz que te acompaña es la tuya. Ahí es donde se forja el carácter. Y el carácter, no el talento, es lo que define tu destino. He conocido hombres con un potencial extraordinario, pero con una voluntad débil. Hombres brillantes, que se caen al primer obstáculo, porque nunca aprendieron a sostener lo correcto, cuando lo fácil estaba al alcance. Y también he conocido hombres silenciosos, que nadie miraba, que no tenían reconocimiento, pero que un día sorprendieron a todos. No por lo que sabían, sino por lo que habían construido en silencio. Una fuerza interior. Una coherencia. Una solidez que solo se obtiene haciéndolo difícil una y otra vez, hasta que deja de doler. Y eso no se enseña. Se entrena. Se decide. Se vive. Muchos buscan atajos. Se cansan rápido. Se frustran porque no ven resultados inmediatos. Pero ¿quién entiende que el proceso es lento? Que el progreso es invisible al principio. Que la disciplina es monótona.
Comienza a ver la incomodidad como un maestro, no como un castigo. Y eso lo cambia todo. Porque el hombre promedio abandona cuando la emoción se va. Pero tú no puedes depender de emociones. La motivación es pasajera. La inspiración es intermitente. Lo único que te sostiene en los días grises es tu decisión, tu compromiso, tu palabra. Y esa palabra debe volverse ley. No para los demás. Para ti. Que si tú dices lo haré, lo harás. Aunque no tengas ganas. Aunque no veas resultados. Aunque nadie te lo reconozca. Ahí empiezas a respetarte de verdad. Y cuando te respetas, ya no necesitas que nadie lo haga. El respeto verdadero no se exige. Se construye. Paso a paso. Hábito a hábito. Día tras día. Sin necesidad de decirlo. Porque se siente. Se respira. Se nota. Eres ese tipo de hombre cuando cumples contigo. Aunque el mundo te ignore. Cuando eliges el sacrificio. No por culpa. Sino por compromiso. Cuando decides avanzar. No porque te sientas listo. Sino porque sabes que ese es tu camino. Tú no estás aquí para impresionar. Estás aquí para construir. Y eso toma tiempo. Eso requiere voluntad. Eso exige que elijas lo que duele. En lugar de lo que distrae. Mientras todos reaccionan, tú eliges. Mientras todos se quejan, tú te adaptas. Mientras todos buscan ser vistos, tú eliges verte a ti mismo. Y eso te hace diferente. Hay una fuerza silenciosa en los que entrenan su carácter en soledad. Una determinación que no necesita testigos, ni aprobación, ni explicación. Solo coherencia. Solo firmeza. Solo propósito. ¿Sabes qué tiene en común el 10% que sí se supera? Que no negocia con sus estándares. No bajan la barra para sentirse cómodos. La elevan. Y se obligan a alcanzarla. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque nadie más lo haga. Eso los convierte en anomalías. En un mundo lleno de mediocridad adaptada. Y tú puedes ser uno de ellos. Pero tienes que hacerte una promesa. No volver a traicionarte. No más excusas. No más mañana empiezo. No más conformismo razonable. Porque si tú no respetas tu proceso, nadie lo hará por ti. Si tú no te lo tomas en serio, todo a tu alrededor seguirá igual. Recuerda esto. Tu carácter es lo único que te sigue. Cuando todo lo demás falla. Y si lo construyes fuerte, coherente, leal, no habrá circunstancia que pueda detenerte. Mientras los demás buscan resultados, tú estás construyendo cimientos. Mientras ellos se distraen, tú te disciplinas. Mientras ellos quieren llegar rápido, tú estás aprendiendo a quedarte. A sostener. A resistir. Porque sabes que el verdadero poder no está en comenzar. Está en continuar. Si hay algo que mantiene al 90% de las personas estancadas, es su relación con la incomodidad. La mayoría no la soporta. La esquiva. La justifica. La disfraza. Viven atrapados en la zona cómoda. Repitiendo lo conocido. Defendiendo hábitos que los destruyen. Pero que al menos les resultan familiares. Y no importa cuántas veces digan que quieren cambiar. Si siguen adorando su comodidad, nada va a pasar. Porque la comodidad no te quiere libre. Te quiere anestesiado. Adormecido. Convencido de que estás bien así como estás. Pero tú no estás aquí para repetir rutinas. Estás aquí para romper moldes. Para mirar tu vida con honestidad brutal. Y admitir que si algo no cambia, no será por culpa del mundo. Será porque tú decidiste quedarte quieto. Yo lo he dicho muchas veces. El cambio real no se siente como motivación. Se siente como una sacudida. Como una incomodidad constante. Como una incomodidad que no se va. Hasta que te obligas a transformarla. Y eso requiere coraje. Porque elegir lo incómodo, cuando nadie te lo exige, es una forma radical de amor propio. Cuando tú decides levantarte antes que los demás. Aunque podrías seguir durmiendo. Cuando decides entrenar. Aunque tu cuerpo te pida descanso. Cuando eliges estudiar. Aunque el mundo te empuje a distraerte. Estás rompiendo la inercia. Estás entrenando una identidad. Que no depende del entorno. Y ahí empieza la verdadera libertad. La mayoría reacciona. Tú eliges. La mayoría espera. Tú actúas.
La mayoría se adapta a lo que le toca. Tú creas lo que necesitas. Y eso no es un detalle. Es la línea que divide al 90%, que vive justificando, del 10%, que vive construyendo. Si tú hoy estás incómodo, si hay algo en ti que ya no soporta esa versión apagada que llevas dentro, felicidades. Estás listo para cambiar. Porque el cambio no comienza cuando todo mejora. Comienza cuando tú decides mejorar. Aunque todo afuera siga igual. Y esa urgencia no es desesperación. Es conciencia. Conciencia de que tu vida tiene un reloj. De que cada día que no avanzas es un día que se fue. Y no vuelve. La mayoría posterga porque cree que tiene tiempo. Pero no lo tiene. Y lo saben. Solo que no quieren enfrentarlo. Dicen: más adelante. Cuando me sienta preparado. Cuando tenga las condiciones. Pero ese más adelante nunca llega. Porque el mundo no se alinea mágicamente. Tú tienes que alinearte con lo que dices que quieres. Tú tienes que moverte. Aunque no haya certezas. Tú tienes que actuar. Aunque no sientas motivación. Porque si solo actúas cuando tienes ganas, seguirás atrapado. El cambio verdadero empieza cuando entiendes que tu compromiso no depende de tu estado de ánimo. Depende de tu decisión. Y sí, eso te hará sentir solo a veces. Diferente. Tal vez incomprendido. Pero es ese aislamiento temporal. El precio de una transformación real. Porque el camino del crecimiento no está lleno de multitudes. Está lleno de hombres que eligieron romper con lo fácil. Para construir algo digno. Y tú puedes ser uno de ellos. Pero tienes que hacerte responsable de tu tiempo. De tus hábitos. De tus pensamientos. Cada decisión cuenta. Cada elección suma o te aleja. No hay neutralidad. O estás creciendo. O estás estancado. Y si hoy no haces algo distinto, mañana estarás en el mismo lugar. Solo que más frustrado. Más cansado. Más lleno de excusas que suenan lógicas. Pero que no te llevan a ningún lado. Así que no esperes sentirte listo. Hazlo igual. No esperes la motivación. Muévete igual. No esperes garantías. Elige avanzar sin ellas. Porque el verdadero respeto no viene de lo que otros dicen de ti. Viene de lo que tú sabes. ¿Qué estás haciendo contigo? Y tú lo sabes. Sabes cuando estás cumpliendo. Y cuando estás escapando. Sabes cuando estás comprometido. Y cuando estás negociando con tu mediocridad. Así que mírate con honestidad. Y haz lo que sabes que debes hacer. No mañana. No cuando tengas más energía. Ahora. Porque cada minuto cuenta. Y tu zona cómoda, si no la desafías, se convierte en tu cárcel. Una cárcel con aire acondicionado. Con comida rápida. Con distracciones. Pero cárcel al fin. Y si no rompes hoy con ella, un día te despertarás con el peso del arrepentimiento. No por lo que hiciste, sino por todo lo que no hiciste cuando pudiste. Todo hombre que desea superarse tiene que enfrentar una verdad final. No se trata solo de ti. Sí, tú eres el inicio. Pero tu transformación termina impactando a todos los que te rodean. Tus decisiones tienen eco. Tu ejemplo arrastra. Y aunque hoy parezca que nadie lo ve, aunque tu cambio sea silencioso, estás dejando una huella. Una huella invisible. Una energía que se transmite sin palabras. Una presencia que inspira sin tener que convencer. El mundo no necesita más discursos. Necesita más coherencia. Y eso es lo que estás construyendo. Cada vez que eliges no traicionarte. Cada vez que haces lo correcto. Aunque nadie te premie. Cada vez que sostienes tu palabra. Aunque todo dentro de ti quiera abandonarla. Ahí es donde nace el verdadero poder. No el poder de controlar a otros. El poder de controlarte a ti. De mantenerte firme. De vivir con propósito. Cuando todo a tu alrededor grita comodidad. Eso es liderazgo. No necesitas títulos. No necesitas seguidores. Solo necesitas convertirte en alguien que se toma en serio a sí mismo. Y cuando lo haces, cuando actúas desde tu centro, tu vida entera cambia de dirección. Ya no reaccionas. Ya no repites. Ya no sobrevives. Creas. Decides. Construyes. Desde adentro. Desde el silencio. Desde la conciencia. Y sí, habrá días duros.
Días en los que te preguntes si todo este esfuerzo vale la pena. Días en los que caigas. En los que dudes. En los que el viejo tú quiera volver. Pero escucha esto. Cada vez que eliges seguir. A pesar de esa voz. Cada vez que te levantas. Cuando sería fácil quedarte. Te estás acercando a tu verdadera versión. No la versión perfecta. No la versión aprobada por todos. La versión íntegra. Fuerte. Clara. Determinada. Esa versión de ti. Ya existe. Solo necesita que tú la alimentes. Con acción. Con compromiso. Con verdad. Recuerda esto. Nadie llega lejos por accidente. Nadie se convierte en un hombre admirable sin haber enfrentado su sombra. Todo se paga. Todo se entrena. Todo se elige. Y si hoy tú estás eligiendo sostenerte, aunque nadie lo note, estás haciendo lo que el 90% no está dispuesto a hacer. Y por eso, aunque no lo veas todavía, ya estás liderando. Estás demostrando con tu vida que no se trata de talento, ni de suerte, ni de condiciones perfectas. Se trata de carácter. Y el carácter se construye en la oscuridad. Cuando nadie te aplaude. Cuando nadie te empuja. Cuando nadie te dice que vas bien. Ahí es donde te vuelves invencible. Porque ya no dependes. Ya no negocias. Ya no necesitas excusas para no fallarte. Estás cumpliendo contigo. Porque entendiste que no hay mejor promesa que la que se hace en privado. Y que no hay mejor respeto que el que nace del esfuerzo sostenido. Hoy, si llegaste hasta aquí, quiero que entiendas algo con total claridad. Tú no eres el mismo que cuando comenzaste a escuchar esto. Algo en ti cambió. Tal vez aún no se ve. Tal vez aún no se nota. Pero tú lo sientes. Tú sabes que cruzaste una línea. La línea donde ya no puedes seguir mintiéndote. La línea donde sabes que si no lo haces tú, nadie lo hará. Y eso es poder. Eso es libertad. Eso es transformación. No lo olvides. El hombre que se compromete en privado transforma su mundo en público. No al revés. Así que mantente firme. Aunque nadie te anime. Aunque nadie te vea. Aunque no haya aplausos. Porque la constancia silenciosa vence cualquier obstáculo ruidoso. Y tarde o temprano, el mundo lo notará. Pero tú no estás haciendo esto por el mundo. Lo estás haciendo por ti. Porque sabes que puedes más. Porque sabes que mereces más. Porque sabes que esta versión de ti no es la definitiva. Y si sigues así, si haces de este compromiso una forma de vivir, no solo dejarás de compararte con el 90%, sino que comenzarás a liderar el 10%, que vive con intención, con coraje y con propósito. Ese es el verdadero crecimiento. Ese es el legado silencioso. Ese es el camino que ya estás dominando. Y si estas palabras están resonando contigo, suscríbete ahora, para recordar cada día que ya no estás dispuesto a seguir igual. Aquí somos muchos los que decidimos cambiar desde la raíz. Cada nuevo suscriptor no es un número. Es una promesa silenciosa. Esta vez, cumplo conmigo. Y ahora dime, ¿vas a seguir esperando condiciones perfectas? ¿O vas a crear la vida que sabes que mereces? Empezando hoy.